Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Expositio CC. El día de hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar de la concientización de la participación de las mujeres en el mundo laboral. Para eso tenemos a una experta en el tema. Ella es Marion Reimers, periodista deportiva, y pues bueno, los invitamos a quedarse aquí en Expositio CC, el lugar de las oportunidades. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Expositio CC, el lugar de las oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión más aquí en OCC Mundial. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es Marion Reimers. ¿Cómo estás, Marion? Muy bien, muchas gracias. Marion es periodista deportiva y es la primera mujer mexicana nominada a los Emmys deportivos. Marion, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer. Oye, Marion, cuéntame, ¿cómo fue que decidiste dedicarte al periodismo y de ahí especializarte al periodismo deportivo? Bueno, yo practiqué deporte toda mi vida, practiqué toda clase de deportes, hice natación, tenis, karate, handball, voleibol, básquetbol, fútbol, atletismo. Y una vez terminada la carrera, me dediqué a estudiar historia del arte y fotografía. Yo en realidad quería ser documentalista. Entonces, cuando regresé a México, estudié Ciencias de la Comunicación. Okay. Y ahí conocí, o bueno, me dio clases María Elena Meneses, que fue la fundadora de la carrera de periodismo en el TEC de Monterrey, y fue una persona que me inspiró mucho, que despertó en mí un enorme interés por ya especializarme en periodismo. Yo en ese momento ya trabajaba como conductora en Fox Sports, conducía un noticiario, entonces de ahí me fui a vivir a Argentina y estudié una maestría en periodismo, ya especializándome pues más en ese tema. Entonces en realidad pues fue como un camino bastante orgánico porque yo ya hacía periodismo deportivo, claro, pero no había estudiado periodismo como tal. Y sobre todo que fue pues del deporte, lo que te gustaba, ¿no? Desde pequeña, me imagino. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué papel juega la disciplina en tu carrera? No, bueno, la disciplina siempre ha sido un factor muy importante desde antes, ¿no? O sea, desde que practicaba deporte, creo que uno de los pilares para poder ser bueno en la práctica deportiva es la disciplina, ¿no? Claro. O sea, cuando se termina la motivación, entra la disciplina. Entonces, eso es algo que he intentado trasladar a mi carrera profesional y pues no me ha salido del todo mal hasta ahora, así que creo que es un elemento que todos debemos incorporar en nuestras vidas. Claro. Oye, ¿y qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado en esta carrera? Pues son muchas cosas. Es una carrera compleja que muchas veces es subestimada por muchas personas porque desafortunadamente no tiene el grado de profesionalización que para mí debería tener, ¿no? O sea, los fenómenos deportivos tocan muchas áreas de la vida diaria de los seres humanos. Tienen que ver con política, con economía, con mercadotecnia, con finanzas, y con otras cuestiones. Hoy en día lo veo también con perspectiva de género, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido creo que me he topado con que por momentos hay una expectativa muy baja de lo que se puede hacer siendo periodista deportivo. Somos como los primitos feos del periodismo de verdad, ¿no? O del periodismo de noticias generales. Y por otro lado, pues me he topado con muchas barreras por el hecho de ser una minoría en un mundo que ha sido construido por hombres para hablarles de lo que hacen otros hombres, ¿no? Claro. A otros hombres. Entonces, esa ha sido también una barrera difícil. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué tan difícil ha sido trabajar en un campo laboral lleno de hombres siendo mujer? Pues es que lo difícil es que los espacios los diseñaron ellos para ellos, ¿no? Claro. Entonces, no hay un rol que se haya creado para que las mujeres podamos participar en ese lugar, y eso está bien también, porque si no nos quieren dar un lugar en la mesa de negociación, pues nos vamos a fabricar nuestra propia silla. Pero sí es complicado, ser siempre parte de una minoría en cualquier lado es complicado. Lo que pasa es que las mujeres no somos minoría en el mundo, pero eso nos trata como tal. No únicamente en el periodismo deportivo, lo que pasa es que acá se potencia porque son muchos hombres juntos, pero creo que es complicado porque cuando las mujeres nos inscribimos en arenas en las que generalmente no se aprecia nuestra opinión o se piensa que no debemos de tener una opinión, ¿no? Política, deporte, finanzas, es muy difícil luchar contra la falta de credibilidad. O sea, desde un principio hay una barrera
de compañeros, de, digamos, en este caso protagonistas, pueden ser futbolistas, entrenadores, tal, la audiencia misma que dice, no, pues esta que vas a ver. Claro. Pero yo reitero y digo siempre lo mismo, o sea, el deporte y el periodismo deporte son simplemente un megáfono de lo que pasa en la sociedad. Y esta es una situación que atraviesan miles de millones de mujeres alrededor del mundo en muchas otras esferas. Y eso proviene de la cultura patriarcal que nos ha enseñado que calladitas nos vemos más bonitas claro. y no hay mentira más grande que esa. Claro. Oye, y en este tiempo que llevas de carrera, ¿te has enfrentado con algún tipo de desigualdad laboral en cuestión a lo mejor de promociones, de diferencias de sueldos, a lo mejor de favoritismo hacia los hombres? Pues claro, prueba de ello es que tu pregunta anterior era qué se siente ser mujer en un mundo que está dominado por hombres. Entonces eso habla de los pocos espacios y oportunidades que hay. Mucha gente me dice, es que tú eres la única, eres la mejor. No. Desafortunadamente he tenido los privilegios y las posibilidades de acceder a esta posición. ¿Pero cómo la enfrentas? No, pero, o sea, nada más cerrando lo que te decía anteriormente, o sea, el problema no es que yo sea distinta. El problema es que los demás no se atreven a ser distintos y a darle más lugar a otra gente. ¿Cómo lo enfrento? Pues... ¿Levantando la voz? Es una deconstrucción diaria. O sea, no podemos enfrentar un problema que no sabemos que existe. Y entonces la gran mayoría de los seres humanos tenemos un punto ciego en cuanto a la opresión que significa el sistema patriarcal para las mujeres. Entonces, claro, en ese sentido, primero tuve yo que concientizarme de que no era que yo fuera especial el hecho de que yo trascendiera en un área como esta, sino que en realidad había muy pocas oportunidades y yo había tenido algunos elementos que me ayudaron, ¿no? Mi privilegio, mi educación, mi aspecto físico, un montón de cuestiones. Entonces, empezando a entender eso, pude desmitificar muchas ideas que tenía de mí misma y de mi entorno. Y después, ya fue cuando me concienticé que pude empezar a analizar el problema desde otra perspectiva y empezar a alzar la voz y decir, a ver, aquí hay desigualdades, esta situación no es correcta, ¿no? O sea, no es nada más por mí, es que es por todas las demás. Claro. Porque vienen muchas otras generaciones que quieren empujar y vienen muchos otros hombres que no quieren ceder sus privilegios. Y reitero, eso no únicamente pasa en el periodismo de deportes, pasa en todos lados. Oye, Marion, y a tu punto de vista, ¿qué necesita México para cambiar este panorama? México necesita, para empezar, aceptar sus propias problemáticas, que es un brutal racismo, un tremendo clasismo y una absoluta negación ante las desigualdades que viven en nuestro país. Eso particularmente de quienes pertenecemos a las clases privilegiadas, ¿no? Nos encanta creernos el cuento de que llegamos hasta donde estamos por nuestra fuerza y nuestra entereza y nuestro trabajo y nuestras tareas y todo lo que hemos hecho, cuando en realidad saltamos desde un trampolín mucho más alto que otra gente. A mí claro, ya me tiene muy cansada de escuchar a muchas personas desde su caballo tan alto decir que los pobres son pobres porque quieren. No, nadie es pobre porque quiere. O que son pobres porque son flojos. Yo creo que hay una diferencia de oportunidades muy brutal en el país y en ese sentido creo que tenemos que, punto número uno, dejar de ser una ciudadanía tan apática. Tenemos que exigir políticas públicas mucho más serias para combatir la desigualdad. Y en ese sentido tenemos que convertirnos nosotros también en elementos que exijan una seria rendición de cuentas. ¿Qué más se puede hacer? Pues desde la sociedad civil también nosotros empezar a dejar de vivir precisamente en esa apatía, ¿no? Y creer que todo lo que tenemos es porque lo merecemos. Okay. Y sí, es una tarea muy dolorosa, ¿eh? O sea, de construir esa clase de pensamientos es muy desgastante y te confronta con una parte tuya que es muy fea y que la tenemos todos, que es el clasismo, que es la homofobia, que es el racismo, que es el machismo, que es un montón de cuestiones con las que crecemos e incorporamos en nuestra normalidad y que no son así. Lo que pasa es que constantemente nos espejeamos con gente que piensa como nosotros y entonces es muy fácil confirmar nuestras hipótesis. Entonces, en ese sentido, sí creo que tenemos una tarea muy importante también como individuos de vernos al espejo y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal y qué puedo cambiar? No soy tan ecológicamente consciente como creo. No, con dejar de consumir popotes no basta. Hay que dejar de consumir el plástico en general, pero como ya nos sentimos bien no consumiendo popote, pues entonces nos comemos todo en unicel. Y esa problemática y esa manera de pensar, si la aislamos a muchas otras cosas,
o la llevamos a muchos otros terrenos, pues actuamos de la misma manera en el macro. Entonces, creo que pues son muchos caminos que hay que andar, pero trabajar, ¿no? Y sí, eso de que el cambio empieza por uno mismo es parcialmente cierto, nada más. Oye, Marion, ¿y qué opinas de los movimientos que están actualmente pues muy en boga contra el acoso contra la mujer, la violencia con la mujer, como el Me Too, el vámonos respetando? ¿Crees que han cambiado algo? No sé. Yo cambiaría o sea, perdón que lo diga así, pero yo cambiaría la manera en la que está formulada la pregunta, porque hablar de cambio es muy complicado. Y hablar de la mujer también es muy complicado. No hay una sola mujer, desde ahí ya estamos mal. La mujer. Son las mujeres. Las mujeres. Somos 3,000 millones de personas sobre la Tierra, somos la mitad de la población mundial, no somos un solo modelo de mujer. No son minoría. No somos minoría para empezar, pero bueno, somos un grupo oprimido históricamente. Creo que no ha cambiado mucho, pero ha visibilizado mucho. Ha puesto sobre la mesa un tema que es necesario discutir, un tema que es, particularmente del lado de los hombres, necesario escuchar. Han detentado el discurso durante siglos y durante milenios y no están acostumbrados a escuchar. Entonces, este movimiento y estas situaciones que han requerido de la valentía de muchísimas mujeres que merecen toda mi admiración, pues claramente ponen sobre la mesa ciertos temas. Lo que pasa es que el problema no son o un hombre u otro, o Louis C.K. o Harvey Weinstein, es el sistema patriarcal, del cual formamos parte todos. Entonces, Louis C.K., uno de los comediantes más famosos de la historia, uno de los comediantes más importantes de Estados Unidos, es acusado de acoso sexual, lo admite, y al cabo de un año vuelve a salir en el escenario y él mismo se otorga un perdón y decide que ya es momento de volver. Entonces, en ese sentido, seguimos viviendo en una sociedad en la que, bueno, ya, le dieron un manazo y ya, entonces él puede volver y sacarse el pene y masturbarse enfrente de no sé cuántas compañeras de trabajo cuando se le dé la gana. Creo que tiene todavía que venir un verdadero cambio en el que no se trata de chivos expiatorios, pero sí de que exista el justo castigo para alguien que le arruinó la vida a otra persona. Claro. Y creo que no terminamos de entender en su justa medida. Entonces creo que Me Too es muy bueno, creo que Vamos Respetando es muy bueno, pero sí creo que tenemos que desarticular muchas otras situaciones para que no derive en un extremo como el que llevó a que se gestaran estos movimientos, ¿no? Y entonces, ¿qué consejos le darías tú a las mujeres que están sufriendo discriminación o algún tipo de acoso en su trabajo? Es una pregunta muy complicada porque yo también no me siento una persona con la autoridad para dar consejos, particularmente porque cada situación es distinta. Lo que sí creo que es muy importante es que tenemos que empezar a acostumbrarnos las mujeres a que nadie tiene que vivir en una situación de violencia de cualquier índole, ya sea económica, física, verbal, laboral. Evidentemente eso es muy fácil para mí decirlo desde mi privilegio porque no tengo 3 trabajos y 6 hijos que alimentar. Entonces, en ese sentido, pues es muy fácil decir, ay, amiga, renuncia. Lo que sí creo que tenemos que empezar a hacer entonces, quienes detentamos el privilegio, es generar redes de contención para quienes son menos favorecidas y hacerles ver que esta no es una situación normal, que esta no es una situación que nadie tiene que tolerar y que si ustedes viven discriminación en su trabajo, tienen todo el derecho de quejarse y si en un lugar no las escuchan, en otro lado las van a escuchar porque créanme, no están solas y todas hemos atravesado esa situación. Oye, Marion, platícanos de Versus, la organización que lideras y cómo pretende ayudar a las mujeres en su vida laboral. Versus es una organización que surgió con el fin de hacer un periodismo deportivo que fuera más inclusivo, libre de discriminación, y eso no tiene que ver únicamente con la presencia de más mujeres en cámara o en columnas de opinión en distintos diarios, sino también detrás de cámaras y particularmente con la presencia de mujeres en espacios informativos. Hoy en día creo que 0.5% de los espacios informativos en periódicos antes de que surgiera la Liga Femenil estaban dedicadas a mujeres en deporte. Claramente cuando tiene que ver con cómo se ven y qué tan guapas están y qué tan corta era la falda de la tenista, entonces sí tiene una importancia editorial más grande, ¿no? Sí. Porque ahí otra vez está operando el pensamiento y el poder de unos cuantos. Pero Versus lo que hace es
precisamente trabajar para que exista una mayor visibilización de las mujeres en el ámbito deportivo. Estamos también con una cuestión muy interesante que surgió con nuestro lanzamiento, que era una campaña para buscar prevenir el acoso en redes, ayudarle a periodistas deportivas a encontrar una contranarrativa, ¿no?, contra todas estas situaciones en donde generalmente alguien se apropia de tu narrativa y te dice lo que eres, ¿no? Eres una gorda, eres una puta, eres una incompetente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos apropiarnos de nuestra propia narrativa para, pues, desarticular toda esa manera de tratarnos y esa ola de insultos y de horror que viene en nuestra contra solamente por ocupar un espacio en el que muchos creen que no deberíamos estar porque es históricamente detentado por hombres? Oye, Marion, y por último, en tu experiencia, ¿cómo pueden ganar las mujeres cancha en su espacio laboral? Es que no se trata de que ganen cancha, se trata de que ustedes se corran tantito. Okay. Han tenido todo toda la vida. Entonces, o sea, la verdad es que siempre tenemos esa idea de, ay, me voy ganando una canchita. No, 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 a ver, no es pastel. O sea, el que nosotras tengamos más o más acceso a derechos o derechos igualitarios o un mayor acceso a servicios que deberían ser para todos, que se nos ha negado históricamente, no significa que los hombres van a tener menos. Es que todos tengamos lo mismo. Igualdad. Entonces, claro, o sea, no es cómo podemos ganar cancha, no, es que se trata también de que la contraparte empiece a concientizarse un poco y diga, ay, bueno, a ver, pues toda la vida creo que sí he tenido un poquito las cosas más fáciles porque nací con unos genitales distintos. Claro. Y eso se llama desarticular el privilegio, a lo cual también invito a los hombres a que de repente se cuestionen un poquito su privilegio masculino. Y educarnos, ¿no? Sobre todo. A escuchar. A escuchar, educarnos. Exactamente. Oye, Marion, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por escucharme. Oye, por último, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pueden seguir lo que hacemos en Versus, en @MéxicoVersus en Twitter, en nuestra página versus.mx, y a mí me pueden ver a través de las pantallas de Fox, en las transmisiones de Champions, en Central Fox, y bueno, ahí me encuentran también en mi cuenta de Twitter, que es @LaReimers. Pues muchas gracias, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y pues nos vemos en una próxima emisión aquí en Expositio CC, el lugar de las oportunidades. Chao.